Bueno, pues muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes hoy. Hoy lo que me interesa es pues compartir con ustedes una serie o una especie de reflexión después de estos años que Cecilia hacía recuento de trabajo, de diseño, de proyectos de arquitectura de paisaje, urbanismo de paisaje. Pues he ido recabando aprendizajes profesionales de vida que me permiten pues hoy siempre cuestionar nuestra profesión, nuestro oficio, eh, para tratar de adaptarnos a los cambios, pero sobre todo también ser propositivos con el camino que debemos de tomar ante esos cambios. Entonces, pues llevo 18 años diseñando, cuestionando, planeando, midiendo paisajes, sus comunidades. 18 años desde que se funda Cotono. Hemos hecho proyectos muy diversos. Hoy, si bien en muchas de las pláticas de arquitectura se trata de los proyectos, hoy los proyectos se resumen a este collage y a uno de la siguiente página, y más bien es acerca de qué impulsa o qué influencia o qué inspira a esos proyectos, ¿no? Pero bueno, hemos hecho diseños que van desde lo privado, espacios residenciales que atañen a una familia, que atañen a un entorno inmediato, hasta proyectos de carácter más público, de un acercamiento más a la vida, pues cotidiana de personas que transitan o que viven un espacio que otorga la ciudad, hasta proyectos que parecieran no ser propios de lo que a veces, de forma limitada, tal vez entendemos por la arquitectura de paisaje, como por ejemplo la foto de la derecha abajo, trabajamos con una reserva natural en Coahuila en la que rediseñamos toda la forma de experimentar la reserva como visitante, ¿no? Como visitante caminante de la montaña o senderista. Y entonces diseñamos una serie de circuitos que pudieras caminar, diseñamos un mapa, etcétera. Entonces, realmente no diseñamos algo físico, tangible que esté ahí en sitio, sino diseñamos las experiencias que uno vive en el paisaje. Ese también es labor de la arquitectura del paisaje. Em, Hemos hecho proyectos en los que lo que buscamos también, hicimos un diseño para el aeropuerto de Monterrey, el aeropuerto metropolitano, y ese proyecto se trataba de volver a dar valor a nuestra vegetación desértica y hacerlo en el lugar tal vez más representativo, en donde manifestamos ese valor o ese orgullo, que es en un aeropuerto, que es donde recibimos a visitantes y es la primera forma de comunicarnos con ellos, es decirles, bueno, pues este es nuestro paisaje, o uno de nuestros paisajes, ¿no? Porque no exclusivamente somos una zona desértica, tenemos una gran diversidad de paisajes, como lo tiene también eh, Tamaulipas, ¿no? Incluso la zona cercana a Victoria. Y bueno, pues un sinfín bueno, no un sinfín, 180 proyectos que hemos estado diseñando a lo largo de estos años, que han ido alimentando cada uno de ellos, cada una de las experiencias con clientes, etcétera, ha ido alimentando una forma de pensar y cuestionar el paisaje. Pero la verdad es que la parte profesional, el ámbito que atañe las horas laborales, que son en las que experimentas estas relaciones con clientes, con proyectos, etcétera, no son todo lo que nutre a la cultura de Cotono o a la cultura, en lo personal, pues, la mía, o sea, mi cultura, mi forma de percibir nuestro rol como arquitectos de paisaje, como urbanistas del paisaje. Y entonces también llevo 26 años, más que los que llevo con la oficina, pues explorando, exponiéndome, retándome en culturas y paisajes ajenos. Es decir, 26 años, ¿por qué? Porque son los que tengo de graduado más o menos. Eh, y, y es lo que alimenta en gran parte mi forma de concebir nuestro rol, ¿no? Nuestra forma de actuar o mi forma de actuar. Entonces, ¿cómo hago ese reto? ¿Cómo me reto yo? Escogí, hay muchas formas de hacerlo. Yo escogí posiblemente dos, el viaje, la exploración y posiblemente también la exploración, pero a través de la lectura, ¿no? Pero principalmente
la exploración física. Y entonces, una de las primeras cosas que me puse de tarea cuando estaba por graduarme fue que necesitaba conocer lo más que pudiera de mi país para realmente, pues, poder entender más realidades de las que yo experimentaba, ¿no? Y para ello, pues, comencé a viajar por México. Hoy ya, afortunadamente, he conocido todo el país, pero no solo en una especie de checklist de los estados, sino que eh, he regresado a muchos. Mi interés es por regiones, mi interés es por comunidades vegetales o paisajísticas. Obviamente, mi profesión, pues, me lleva más a ese ámbito de las poblaciones rurales sobre todo. Entonces he visitado 271 poblaciones y lo ven así muy preciso porque yo soy un freak de las listas. Entonces realmente son 271 poblaciones, ¿no? Porque las he registrado todas. Y 84 áreas naturales protegidas, que ese es un componente muy importante para nosotros como paisajistas, el comprender estos ecosistemas sobre los que vamos a trabajar de alguna manera. Aunque las áreas naturales protegidas no en todas vamos a trabajar, sí esas áreas naturales protegidas son muchas veces los resúmenes o síntesis de los paisajes sobre los que después en alguna ciudad o demás vamos a tener que intervenir. Pero el retarse viajando no es nada más viajar, ¿no? O sea, no es activar este espíritu de exploración, sino realmente tratar de ir a estos lugares que representan un paradigma distinto al que estamos acostumbrados a vivir, una cultura ajena a lo que, como la que fuimos educados, una forma de habitar el planeta o de concebir las relaciones con la naturaleza, con la sociedad, entre países, etcétera, diferente. Y no acotarnos a que lo que aprendimos en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, es la única realidad o es la realidad sobre la que tenemos que seguir habitando el país, el planeta, ¿no? Sino que hay tantas formas de comprender el por qué estamos aquí que, que muchas de ellas están representadas en las culturas que hoy, pues algunas veces están determinadas por los países, ¿no? Por esta división política. Otras veces no, y dentro de un solo país hay muchísimas formas de concebir ese mundo. Y y retarse porque viajar a países en donde la cultura, la sociedad piensa diferente a la cultura y la sociedad en la que tú estás, siempre pues es un reto, ¿no? Es retarse y cuestionarse si lo que uno piensa es lo correcto o simplemente no es que sea correcto, ¿no? Simplemente hay otras maneras y tenemos que ser reflexivos sobre ellas, tenemos que ser empáticos sobre ellas. Y entonces eso me ha llevado, yo siempre he tratado de escoger visitar países que están en momentos de cambio muy acelerado y que yo quisiera conocerles antes o visitarles antes de que ese cambio tan acelerado los haga cada vez más parecidos al mundo que yo vivo, ¿no? Y entonces el mundo se está occidentalizando u orientalizando en el otro lado, bajo dos influencias muy importantes, Estados Unidos, ciertos países europeos, o bajo la influencia china-japonesa. Y entonces, a lo mejor en 50 años, quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor en 50 años todos nos vamos a parecer más en las formas en que creemos que opera el mundo. Y hoy es un buen momento para ir a estos lugares que todavía nos expresan de una manera muy diferente. Y entonces, en lugar de que yo como arquitecto, que todo mundo critique, o sea, mis colegas de mi edad y demás critican que yo en la vida he ido a Florencia, que como arquitecto parecería ser el crimen más grande de la profesión. Eh, si es que has viajado, o sea, si has tenido la oportunidad de viajar, pues sí, no ir a Florencia es como un gran crimen. Pero pues no he ido porque sé que Florencia en 20 años va a ser la misma Florencia de hoy. Es decir, el país y la ciudad ha comprendido tanto el valor de su historia, que es lo que más atesoran y es lo que no piensan moverle un ápice, ¿no? Y entonces esas restauraciones de edificios y demás seguirán y seguirán. Pero hay otros países que ese patrimonio se está perdiendo hoy.
Y entonces me es más interesante ahorita pues ir a lugares como Madagascar o como Mali o Irán o Kirguistán o Bután, que no están en la ruta tradicional, pero que me inspiran de maneras diferentes en el actual. Y hace 17 años, lo mencionaba Cecilia ahorita, pues me involucré en una tarea que como paisajista no es tan normal, pero pues me metí en ella, que fue hacer un libro guía de árboles nativos de la zona metropolitana en donde vivo y en donde trabajo principalmente. ¿Por qué no es normal entre los arquitectos? Porque casi todo el mundo que me conoce, por ejemplo, a través del libro, piensa que yo soy biólogo o algo parecido y yo decepción, ¿no? Pues no, no soy biólogo, soy arquitecto y entonces ahí como que se sorprenden que andemos metidos en ese tipo de cosas. Pero finalmente la arquitectura de paisaje es comprender los elementos arquitectónicos que usamos nosotros. Y los elementos arquitectónicos de nosotros son las comunidades vegetales, ¿no? La naturaleza. Y en en particular, pues el arbolado. Y es una experiencia que empecé hace 17 años. eh, Fue una primera edición, fue un libro que hice con muchas ganas, pero con pocas expectativas. ¿Por qué? Porque yo dije, pues, ¿quién va a leer un libro de árboles nativos y luego de un lugar tan específico como Monterrey, ¿no? Y resultó que, al contrario, fue una experiencia muy, muy satisfactoria porque es una guía, es un libro que sí ha permeado en las entidades educativas, por ejemplo, ahorita Cecilia lo decía, eh, ha permeado en oficinas de gobierno, por ejemplo, en agencias de gobierno, entre personas que de alguna manera están sí, construyendo el entorno físico de la ciudad, pero también entre personas entusiastas de este tema. Y entonces resulta que escribir un libro sobre esto detonó después una suerte de colección de las riquezas naturales del Estado y a través del diseño editorial que hicimos para la guía de árboles, pues luego se sumaron nuevas guías y hoy Nuevo León tiene, y creo que es el único estado que tiene algo así, una colección de las guías de riqueza natural. Hasta ahorita las que van es guía de mariposas, guía de aves, guía de flores silvestres, guía de hongos y la guía de árboles, ¿no? Y esperemos que luego se vayan sumando más, la de cactáceas, la de helechos, la de geología, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un deseo que tengo de hacer una colección ya en una cajita. Este es inteligencia artificial, pero es algo que lo que estamos trabajando este año para que ya se entienda como tal, ¿no? Como un proyecto que empieza a hilar esfuerzos de mucha gente en un solo documento que genere riqueza. Y bueno, este antecedente de qué he estado haciendo, de cómo llego hoy a este punto en el que Cecilia y el equipo se les ocurre invitarme a platicar con ustedes, pues se me ocurre que quisiera platicarles de algunas cosas que a mí me han marcado en algún momento y cosas que, perdón, pensado que pueden funcionar en el quehacer de la arquitectura de paisaje. Entonces hoy les quiero compartir una realidad, un concepto y una estrategia claves para la arquitectura de paisaje y una idea de cómo incidir positivamente con la arquitectura de paisaje. Entonces empecemos con la realidad. Em, este año, 2026, es el último año, o sea, es el año en el que se cumple sí o sí ya un estudio, una realidad que algunos investigadores hace 3 años se descubrieron, digamos, midieron, y es que, perdón, desde el 2020. O sea, en el 2020 un grupo de investigadores dictaminó que en el planeta Tierra la masa construida, es decir, la masa antropogénica, aquello que hemos construido los seres humanos, y esto es edificios, presas, carreteras, caminos, casas, eh, coches, lo que se les ocurra que tenga masa, ¿no? Quítenle
el agua, esa masa, y todo lo que quede de sólido, la masa sólida, construida por el hombre o el ser humano, ya es mayor que la biomasa. Es decir, todos los animales, suelo, plantas, y ahí van todos los árboles y plantas pequeñas y todo, todas las de todo el planeta Tierra las juntan, les quitan el agua y esa masa es menor que la que hemos construido. Y a mí ese dato me revolucionó la manera de entender este impacto que tenemos realmente sobre la Tierra, ¿no? Este impacto que está muy medido, muy hablado, estamos viviendo una etapa en la que es la conversación diaria, o sea, ya sabemos que ese es un tema prioritario en cómo diseñamos el futuro de todo lo que hacemos, pero ponerlo en un dato tan fuerte como todo lo que le tomó al planeta Tierra. Obviamente, bueno, esta es la biomasa actual, ¿verdad? No toda la que ha existido, ni es toda la que ha existido de los seres humanos. Obviamente hay cosas destruidas que ya no son masa, pero la actual, todo lo que le toma a la naturaleza estar creando, no logra estar en el mismo nivel de volumen que lo que a nosotros nos ha tocado construir en 100 años, ¿no? Que es básicamente lo que sigue en pie, principalmente. Y eso no sé si terrible, pero tremendo al menos, ¿no? Es decir, la balanza se ha inclinado a este lado, a lo construido por nosotros, por primera vez en la historia de la Tierra. Y entonces eso a mí me llama a imaginar un paisaje pasado, para repensar el futuro. Esta imagen es de la Huasteca. Si alguien ha venido a Monterrey, pues conoce la Huasteca. No confundir con la Huasteca Potosina, Tamaulipeca y demás que ustedes tienen por allá. Pero esta es una montaña rocosa. De ella brota un río que después se convierte, o bueno, más bien es el río Santa Catarina, que es el río que cruza nuestra ciudad o nuestra área metropolitana. Y, y hoy pues esa imagen es esta, ¿no? Es una ciudad en la que lo construido, lo que le hemos puesto encima al paisaje, de alguna manera no ha dialogado con él, no ha dialogado con el paisaje, sino que se ha impuesto en él. Y entonces esta imagen, si ustedes no son de acá y tratan de encontrar dónde está el río, pues a lo mejor se batalla, ¿no? O sea, ahí hay un río, ahí sigue el río pasando, el agua no es que la hayamos desaparecido, el río sigue pasando, obviamente está medio canalizado, pero con la construcción de la ciudad hemos hecho muy difícil leer el paisaje. Y entonces de una imagen en la que el río determinaba el paisaje, ahora el río de alguna manera está secuestrado espacialmente por la ciudad. Y entonces como arquitectura, como ciudad, como urbanismo, no creo que hayamos sabido integrar este urbanismo a la naturaleza, al entorno natural, ni el entorno natural a la naturaleza, a la ciudad, y más bien hemos funcionado como una especie de fuerza constructora que somete al paisaje, ¿no? Que lo oculta, que lo disminuye y lo que hace eso es que tengamos líneas perfectas de naturaleza y ciudad, ¿no? O sea, donde se acaba la ciudad empieza la naturaleza y no necesariamente vemos una integración, que ahorita vamos a hablar de ella. Y entonces esto pues simplemente es preguntarnos, ¿no? Esta realidad nos hace cuestionarnos qué tipo de transformación queremos y debemos hacer. O sea, el hecho de que haya más masa construida por el hombre que la biomasa es que estamos transformando obviamente el planeta, ¿no? O sea, se está transformando, eso ya no queda duda. Pero ¿cómo debería de ser esa transformación? Luego, el concepto es uno que se llama la segunda naturaleza y tercer paisaje. ¿Y qué quiere decir la segunda naturaleza? Pues primero hay que preguntarnos qué es la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza, hay muchas acepciones. Una de ellas es, básicamente la naturaleza es todo el mundo que nos rodea en toda la diversidad infinita de sus manifestaciones. Es decir, todo, ¿no? La naturaleza es, o sea, en esta acepción es
la naturaleza humana, la naturaleza de nuestra cultura, la naturaleza de nuestras instituciones, la naturaleza de las plantas, del suelo, del aire, del sol, etcétera, ¿no? Todo eso es naturaleza y en todas sus manifestaciones. Pero la realidad es que la naturaleza muchas veces la vamos como consumiendo en conceptos más aterrizados. Uno de ellos es la naturaleza es la realidad objetiva que existe fuera e independientemente de la conciencia. Es decir, la naturaleza existe, nos guste o no, la pensemos o no, la entendamos o no, la naturaleza existe, ¿no? Y es una realidad objetiva, independiente de esto que nos hace seres humanos, o sea, el ser humano tan diferente a los animales, que es la conciencia. Bueno, pues independientemente de esa conciencia, hay una naturaleza que existe. Y la tres, una acepción tercera que es la más utilizada, pero es la más limitada, es la más acotada, es la menos, que menos integra, que le llamamos naturaleza básicamente a solo una parte de la naturaleza, que es la biosfera, ¿no? Las plantas, los animales, los insectos, las bacterias, los hongos, es para muchos de nosotros siempre estamos hablando de la naturaleza como eso. Y, y de manera muy extraña nos hemos logrado abstraer de esa naturaleza, porque casi siempre la mencionamos como algo ajeno a nosotros, ¿no? No, es que nosotros y la naturaleza. No, es que hay que ir a la naturaleza. Es que cuando... Y nosotros como que fuéramos otra cosa, ¿no? Creada de manera independiente a la naturaleza. Y entonces el concepto que quiero compartirles es, bueno, lo que diseñamos y construimos física y socialmente es nuestra naturaleza, ¿no? Y le llamamos, es un concepto que existe, es la segunda naturaleza. Es decir, ok, si la primera es eso que le llamamos biosfera, es esas plantas, esos animales, esos ecosistemas, ese paisaje, esa es la naturaleza uno, bueno, la primera. ¿Cuál es la segunda? Bueno, pues es lo que nosotros construimos con ella, ¿no? Física y socialmente, es decir, una universidad es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Una casa es parte de la naturaleza del ser humano. Incluso son nuestros hábitats, ¿no? Así como un ave construye un nido y ese se convierte en su microhábitat, digamos, en su guarida, en su refugio, pues nosotros hacemos casas, ¿no? Y ese es nuestro techo y ese es nuestro refugio y ahí nos escondemos cuando llueve y ahí nos escondemos cuando hace mucho calor, etcétera, ¿no? Em, a diferencia de tal vez de ciertos animales que han construido sus nidos en torno a una lógica exclusivamente funcional que les permita el nido tal vez, pues tener así ahí a los huevos y a los polluelos. Nosotros hemos ido construyendo nuestro hábitat, por ejemplo, las casas y demás, no tanto desde la función, sino un poco también desde la especulación y desde la prisa y demás. Y entonces las casas no siempre son ese gran refugio, ¿no? Hay casas que son hipercalientes para climas muy calientes. Y entonces, pues no son realmente un refugio, ¿no? Pero eso es nuestra segunda naturaleza. ¿Cómo la construimos? O sea, esa es la que sí podemos, en la que podemos incidir, ¿no? ¿Cómo construimos físicamente esa ciudad, ese entorno, y cómo socialmente lo amalgamamos? Esa es la segunda naturaleza y es la que nos compete, y es la que como arquitectos de paisaje o arquitectos o arquitectas, es la que podemos incidir. Y hay otro concepto que les quiero compartir que se llama el tercer paisaje. Bueno, esta es la primera naturaleza, izquierda. Segunda naturaleza, pues este es Monterrey. Si alguien lo ubica, pues es Monterrey, visto desde el Cerro de la Silla. Y esa es la forma en que por años hemos concebido cómo debemos habitar esa naturaleza. Pero hay un elemento que a mí me gusta mucho y creo que ese es el que a veces obviamos, que se le llama el tercer paisaje. Es un concepto, luego les paso algunas lecturas padres sobre este concepto. El tercer paisaje es ese que habita dentro de esa segunda naturaleza, no es esa primera naturaleza, no es ese paisaje prístino, virgen, habita en la segunda, pero habita en esos lugares en donde ni siquiera estamos pelando, ¿no? Ni siquiera estamos poniendo atención. Es decir, en un terreno baldío, en una franja de autopista, en un terreno que era industrial y luego se abandonó, se cambió la industria y quedó ahí como residuo. En esos residuos de lo que construimos,
Resulta que la naturaleza empieza a hacer algo muy propio, sin ayuda de nosotros, em, pero ya no es la naturaleza virgen, ya es una naturaleza diferente, ¿no? Y en ese tercer paisaje surgen cosas tremendamente bellas, pero además necesarias, como eh, floraciones para la polinización, insectos, pero también una belleza de como estos paisajes que les puse la primera foto, porque esas fotos de cerca están en este lomo de, seguramente aquí llegaron 3 camiones de volteo en algún momento a un terreno baldío y se les hizo fácil ahí depositar la carga de cascajos y residuo de alguna excavación o algo así. Y de pronto la naturaleza, sin ayuda, sin riego, sin mantenimiento, sin que alguien la haya volteado a ver, empieza a poblarlo y empieza a dictar una forma de habitar la ciudad desde de esta naturaleza. Entonces, bueno, ese es el concepto. Y luego la estrategia es que tiene mucho que ver con, pues, por eso nos llamamos ecotono, el ecotono, ¿no? Y el ecotono, les describo rapidísimo, es una zona de transición donde se encuentran y se interpenetran dos ecosistemas distintos. Es decir, aquí es lo opuesto a un ecotono, ¿no? Tenemos la selva lacandona en la parte norte de esta foto, la parte de arriba, y el río Lacantún, que determina el límite de la reserva natural de la selva lacandona, y campos de cultivo y ganadería al sur. Eso no es un ecotono porque no se interpenetran, ¿no? No, no. De hecho, al contrario, no se tocan. Aquí hay una línea y tú, naturaleza virgen, no te pases, tú, deterioro humano, no te metas. Y el ecotono en arquitectura de paisaje más bien es acerca de generar espacios con fronteras fértiles, con fronteras dinámicas y diversas, donde lo natural de un lado se penetra o se combina con lo cultural del otro. Con lo cultural es pues esto que construimos nosotros. Así que tenemos una realidad que ya rebasamos a la biomasa en la ocupación del planeta. Tenemos un concepto de la segunda naturaleza y tercer paisaje y una estrategia, ¿no? ¿Cómo integrar esto a través de ecotonos? De cada vez que diseñemos, pongamos a la naturaleza no en competencia, sino en integración, en simbiosis con lo construido. ¿Y cómo iniciar? Eh, yo le llamo con un gesto, ¿no? Normalmente la arquitectura no, se dice mucho, ¿no? La arquitectura cambiará el mundo, o la arquitectura no cambia el mundo, no, no es nada, ¿no? Bueno, pues creo que la arquitectura son gestos, finalmente, ¿no? Son gestos de cómo cambiar al mundo. No la cambian, no lo cambian per se, pero son unas maneras de expresar caminos posibles para ello. Y un gesto de la arquitectura de paisaje, o sea, la arquitectura de paisaje como gesto, pues es un gesto, o sea, es hacer gestos de interés. ¿Y de interés por qué? Por otras realidades. Diseñar pensando en esas otras realidades que tal vez no comprendemos. Y de ahí la importancia de empaparse de ellas, ¿no? Ya sea con el viaje, con la lectura, con explorar la misma ciudad, porque ir a Irán es a veces tan exótico como ir a la colonia más alejada de donde vives tú en la misma ciudad, ¿no? O sea, más alejada socialmente, económicamente. Tiene un grado de lo ajeno también tremendo y es en la misma ciudad, ¿no? Un gesto de empatía por las comunidades de seres vivos, es decir, nuestros proyectos deben de ser proyectos que cohabiten no nada más con personas, ¿no? Sino con animales y seres que están siendo parte de la ciudad. Un gesto de conexión con sistemas naturales y sociales, un gesto de pertenencia también, de pertenencia en términos culturales y naturales, es decir, que la vegetación pueda usar el diseño que hacemos para sentirse en plenitud, ¿no? Y por eso, por ejemplo, nosotros usamos muchas especies nativas en los lugares donde trabajamos, porque para nosotros es muy lógico que la vegetación que mejor se va a sentir en un nuevo entorno construido dentro de un territorio específico es la vegetación que haya vivido históricamente, ¿no? Son las especies que se han adaptado a las condiciones del clima, de la lluvia, del aire, y que se van adaptando a las condiciones también de contaminación y demás.
Y un gesto de innovación, es decir, la arquitectura de paisaje o la arquitectura en general debe ser también una forma de impulsarnos hacia un futuro. Obviamente ese futuro, o sea, el gesto realmente radica en hacia qué futuro queremos impulsarnos, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Bueno, dije mentiras, porque de proyectos íbamos a hablar. Al principio fue el collage, pero sí hay unos cuantos. Y con estos trato de platicarles cuál fue nuestro gesto, ¿no? Porque la arquitectura también, o- o ser una oficina de paisaje, o de arquitectura de paisaje, o de arquitectura en general, pues también es un gran reto, ¿no? O sea, no en todos los proyectos podemos bajar toda nuestra filosofía en plenitud y en perfección. Ese es nuestro componente, pero luego están decenas de componentes más. El cliente, la ciudad, las leyes, las condiciones físicas del territorio, el presupuesto, la sociedad que habita ya ahí, etcétera. Entonces, todos tienen una voz en ese proceso, ¿no? Entonces, uno tiene que llegar con una voz muy firme y muy clara de su filosofía, pero pues las otras voces también llegarán con esas voces claras de su filosofía y la labor muchas veces de la arquitectura del paisaje es coordinar esas filosofías para encaminarlas hacia un bien, ¿no? Finalmente. O sea, que ese ambiente construido sí esté aportando positivamente a la integración con la naturaleza. Entonces les platico de este proyecto que se llama Refugio Anida. Básicamente nos llamaron para diseñar el proyecto de paisaje, o sea, arquitectura de paisaje, de un complejo de usos mixtos acá en Monterrey, que la verdad pues se ve como muchos, ¿no? Ahora en Monterrey hay un boom de torres, de departamentos con una base horizontal en plantas bajas de comercio, oficinas, que lo hace de usos mixtos y le da a la ciudad, pues en lugar de una planta baja completamente privada y ciega, pues al menos una planta baja en donde haya actividades y haya servicios ofrecidos a la comunidad, pero básicamente pues es un modelo que está replicando mucho aquí en Monterrey. Pero ese modelo se está replicando del límite de propiedad para adentro. Cecilia incluso al principio decía, ¿no? El límite de propiedad, ¿no? Como esa línea imaginaria que nos da miedo a los arquitectos. O sea, pareciera que es como la kriptonita, ¿no? No te pases del límite de propiedad porque algo te puede pasar y en nosotros al contrario. O sea, el chiste, es más, a veces hasta nos regañan los clientes porque nos la pasamos pensando más afuera, en lo de afuera que en lo que, para lo que nos contrataron. Pero este era un proyecto entonces que unas torres nos contrataron para hacer el proyecto de paisaje y fuimos al lugar. Estas son fotos de Google Earth más viejitas de cuando fuimos al sitio, un año antes y 2 años antes. Pero esto está en una calle que se llama Aaron Sáenz, es una calle hiperindustrial de bodegas, de trailers. Lo común es ver eso, es ver trailers. El asfalto siempre está en mal estado, no hay banquetas. O sea, banquetas, pues no están diseñadas, es tal cual una masa de concreto ahí nada más para evitar que haya tierra. Eh, Hay muchos cables, en la noche no hay iluminación. Y de pronto decíamos, ¿cómo? Ahí vamos a hacer que vivan 500 familias de pronto en ese entorno, pues lo que vamos a crear es que esas familias viven en una especie de núcleo cerrado del que no se quieran enterar absolutamente de nada de lo que pasa afuera, porque afuera es agreste, es agresivo y adentro pues es la comodidad, ¿no? Finalmente sí estamos creando un refugio con la arquitectura, pero al final de cuentas la ciudad no está haciendo su parte. Esta es otra foto el terreno, es donde están esas camionetas, donde iban a estar las torres. Y por ejemplo, nos tocó ver esto también, camiones de transporte público llegando a las paradas, que bueno, las paradas pues era tal cual pararse en un lugar y que la gente ahí haciendo fila en la banqueta se subiera, ¿no? Y entonces, mientras estábamos diseñando el proyecto, o sea, todas las zonas interiores y demás, dijimos, a ver, bueno, algo le empezó a suceder al proyecto. El proyecto arquitectónico, ese no lo hicimos, no lo hacemos nosotros, ese va a la par con una oficina independiente. De pronto los niveles del proyecto arquitectónico iban a demandar que esa planta baja que les decía de comercio y demás iba a quedar realmente como 4 metros arriba de la calle. Perdón. Iba a quedar como 4 metros arriba de la calle
Y entonces esto que decíamos de la conexión con lo público, híjole, pues ya no iba a lograrse tanto. Y entonces esa banqueta que nos preocupaba, en algunos momentos, no en todo el largo del terreno, pero en la primera fase, que básicamente es la de la mitad para la izquierda de la imagen, la primera fase sí iba a quedar elevada esos 4 metros. Entonces empezamos a darle una pensada cómo podíamos hacer que el entorno con la calle no fuese un solo muro, y que más bien fuese un ambiente más terraceado, que no fuese tan rígido, y además que solucionara con eso una necesidad que teníamos, que era hacer un parabús, porque ahí era la parada de camión. Acá muchas veces, no sé si pasa ya también, pero acá los proyectos nuevos de cierto pedigrí, que se sienten con cierto pedigrí, no les gusta tener paradas de camión afuera, ¿no? Porque sienten que como que se les rebaja el pedigrí. Y a nosotros al contrario, una parada de camión a nosotros nos parece darle vida al proyecto inmediatamente sin tener que hacer nada, ¿verdad? Siempre va a haber gente, siempre es un lugar de encuentro, siempre van a decir, oye, nos vemos ahí en el proyecto, ¿verdad? No lo van a decir por el proyecto, pero en tal lugar porque se convierte en un punto de encuentro, en un punto de transición, etcétera, ¿no? Y en un servicio. Y además, pues, si tú tienes empleados en tu edificio y la gente que va a trabajar en los comercios y la gente que va a vivir ahí, pues tener una parada de camiones es como un servicio extra que le puedes dar, ¿no? Entonces, queríamos diseñar una parada de camión que se metiera al terreno, porque no había espacio para hacerla en el espacio público. El espacio público que teníamos solo era la banqueta que observan ahí, o sea, la parte blanca en el ancho constante, y hacia adentro, y si construíamos ahí el parabús, pues era parabús o banqueta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, metámonos al privado, hagamos un espacio realmente de refugio, evitemos ese muro de 4 metros contra el terreno e hicimos un parabús que en esa calle completamente desolada y demás, pues ahora al menos este segmento de banqueta que esperamos que se pueda ir replicando, pues ya no es ese área desolada, sino es una banqueta con unas dimensiones y una accesibilidad bien pensada, arborizada, con un refugio para parada de camión, en donde caben 24 personas, si mal no recuerdo, sí, 24 personas bajo techo, más las que quepan tal vez ya fuera del techo. 24 personas, pues la mitad del camión, ¿no? Se podría llegar a la mitad del camión en esa parada nada más. Y a veces pasa, ¿no? Porque es un punto de llegada de muchas comunidades que trabajan en la zona. Y pues un espacio que fuese también un jardín. Aquí está apenas en crecimiento, pero pues estas plantas en teoría van a empezar a descargarse sobre el muro. Hay árboles en las jardineras de las terrazas, pero hay árboles en la banqueta, etcétera. Y algo muy importante para nosotros era cómo hacer que este proyecto empiece a ser esta luz en la gran oscuridad de esta calle, porque no podemos cambiar la calle completa, ni el cliente está en posibilidades de invertir iluminación en toda la avenida 2 kilómetros, ni el municipio está ahorita en interés de hacerlo, ni nosotros como diseñadores pues podemos incidir en ese ámbito tan amplio. Pero sí podemos hacer que en estos 150 metros que tiene el proyecto, que ahí son 75 nada más en la primera fase, pues esta calle este sea nuestro lugar seguro, ¿no? Si una persona, imagínense, o sea, también bajando aquí de una construcción o de algún empleo y caminando por esta calle, o sea, una mujer que salga aquí a las 8 de la noche, así a la hora de esta foto, y espera el camión ahí, pues sí está del terror, ¿no? Entonces, al menos un refugio en el que podamos cambiar esas realidades momentáneamente, porque es el tiempo que alguien pasa esperando el camión, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el gesto, ¿no? Podríamos hacer mucho más si aliáramos, pero el tiempo, la capacidad de nosotros de estar solamente enfocados en el tiempo que el cliente dura desarrollando el proyecto, etcétera, nos obliga a decidir qué gesto es el que queremos implementar en el proyecto, ¿no? Y entonces hoy la parada de camión no es como aquella foto de la banqueta y la filota. Bueno, no digo que no se haga fila, ahora se llena a veces también, sino que esperar en un ambiente propicio para ello y seguro, sobre todo. Y otro proyecto que les platico es Comunidad Albórea.
Este es el terreno. Nos invitan a a diseñar un desarrollo de vivienda, bueno, no, de lotes para venta, o sea, una urbanización de lotes para viviendas en un bosque. Entonces llegamos y hacemos estos vuelos de dron pues un poco como que se nos quitan las ganas de hacer el proyecto, ¿no? Porque pues es fantástico llegar y que todavía existan estos lugares en un entorno cerca de la ciudad o ya parte del área conurbada, estés adentro de él. Es una comunidad de encinos y principalmente de 70 80 años. No creo que alguno llegue a 100 años, pero imagínense, 70 80 años lleno de árboles de estos. Y este es el terreno, ¿no? Y entonces aquí nos dicen, oye, pues hay que diseñar un fraccionamiento y necesitamos lotes de tal tamaño y pues tales eficiencias y demás. Y entonces lo que decimos es, bueno, ok, vamos a diseñar las venas de este sistema usando o leyendo las formas de habitar de esos encinos, ¿no? Y esos encinos crecieron más en donde había pequeños escurrimientos, crecieron más en donde estaban mejor protegidos topográficamente tal vez. Y entonces fuimos encontrando con la traza urbana esos espacios que daban los árboles, ¿no? Eh, y entonces diseñamos un sistema de calles muy chuecas, totalmente fuera de estándar de diseño y de manejabilidad. Es decir, para quien habite ahí, sí, en el sentido estricto va a ser incómodo tener que hacer tantas vueltas y vericuetos y demás, pero en el sentido emocional va a ser mucho más rico, ¿no? Que simplemente transitar una calle para salir lo más rápido posible. Em, y Y algo bien importante que notamos aquí es, a ver, vamos a diseñar un fraccionamiento y pueden pasar dos cosas. El típico fraccionamiento que está en un terreno hermoso, en donde el cliente o la clienta compra ese terreno para desarrollarlo porque le fascinó el paisaje, se enamoró de él y dijo, aquí tengo que hacer un fraccionamiento. Lo compra y luego contrata a alguien para hacerlo y vamos ahí los arquitectos o las arquitectas y vemos y nos enamoramos del terreno también por la naturaleza y decimos, sí, no, aquí hay que hacer algo. Y luego los que compran los terrenos los compran porque se enamoran de esa naturaleza, pero cuando terminan de construir las casas, cada uno, uno voltea a ver y ya ese fraccionamiento no se parece en nada a aquel que hizo que la gente volteara a verlo, ¿no? Y se enamorara de él. Y lo malo y lo peor es que terminan esos fraccionamientos con nombres tan ligados a la naturaleza como bosques del no sé qué, bosques de quién sabe cuánto. Pues ya no hay árboles, ¿verdad? O los que hay tal vez son los poquitos hay que plantaron en el parquecito y se pierde la historia natural de los sitios y lo único que quedan son nombres absurdos que luego nadie sabe ni por qué se llaman así, ¿no? Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, nosotros tenemos que controlar no solo el diseño urbano, no solo la traza de calles, sino qué va a pasar cuando la gente construya sus casas ahí, porque les van a vender lotes y cada quien luego va a contratar a una oficina distinta y van a hacer sus proyectos. Y entonces nos fuimos a hacer un estudio, son 127 lotes, si mal no recuerdo. Y empezamos a hacer un análisis lote por lote de la cobertura vegetal de cada predio. Esto lo hicimos con dron. Y entonces cada una de esas manchas azules que ven en cada predio es la cobertura vegetal, es la cobertura arbórea principalmente, porque realmente el terreno ya no tenía mucho sotobosque, ya no tenía muchos arbustos. Es un terreno que los árboles ya está tan tupido que generan mucha sombra y no es un ecosistema que propicie tanto los arbustos. Y, y entonces dijimos, bueno, y de cada lote entonces teníamos un levantamiento topográfico donde están los árboles ubicados, ahí los tienen en los diagramas. Ese cuadro y ese círculo que rodea o que está dentro del cuadro significa el tamaño de la copa de ese árbol, pero sobre todo hay una línea punteada dentro de otro círculo más clarito. Ese es el tamaño de las raíces o le llamamos el cepellón de los árboles. Entonces, empezamos a mapear cada lote indicando cobertura vegetal, cobertura arbórea. ¿Por qué? Porque si queremos que este fraccionamiento, una vez que se construyan todas las casas, siga siendo el mismo refugio para fauna, perdón,
el mismo aspecto paisajístico, la misma sombra y cobertura para evitar el calentamiento de la región. Si queremos lograr eso, la cobertura arbórea tiene que ser la misma cuando acaben de construir todas las casas. Entonces ese es el primer reto. El segundo es que para que sea la misma cobertura arbórea hay que conservar los árboles y para eso hay que conservar las raíces. Entonces también las casas que se construyan deben de saber dónde están las raíces, porque luego en arquitectura cometemos ese gran error de proteger los troncos y entonces, no, ahí protegí el árbol y lo conservé allá dentro del patiecito de la casa. Pues el tronco, ¿verdad? Porque las raíces nos las echamos con la cimentación y demás. Entonces, bueno, tenemos que saber de qué tamaño son esas raíces. Y esto lo hicimos de los 127 lotes y después nos fuimos y nos aliamos con una oficina de arquitectura que se llama Práctica Arquitectura, con la que trabajamos mucho, que empezamos a diseñar, primero nosotros como paisajistas hacíamos un lineamiento, o sea, una serie de lineamientos de diseño en torno a proteger el paisaje. Y esos lineamientos decían, bueno, pues tenemos que separarnos tanto del vecino para que la franja de vegetación realmente haga esto que te permita hacer sentir o sentir todavía que vives en el bosque, pero luego tenemos que darle la vuelta, sacar la vuelta a a todos los cepellones, pero luego tenemos que también proteger las copas, porque un segundo piso, un tercer piso, pues a lo mejor protegimos las raíces, pero luego las copas las tronamos. Y luego tenemos que, además, hacer que quepa todo lo que alguien que paga un terreno de este precio quiere como sueño guajiro tener en su casa, ¿no? Porque pues lo mejor sería hacer casitas chiquititas en terrenos grandes y así protegemos todos los árboles, pero la realidad no era esa, la realidad es quien va a comprar va a querer hacer una mansión, básicamente. Entonces, con el análisis de cada predio, nos dimos a la tarea de hacer, ahora sí, con práctica arquitectura, bajo esos lineamientos, unos escenarios en 10 predios que escogimos. Los 10 predios que escogimos fueron el más arbolado, el más raro en forma, el más empinado, el menos arbolado, el más plano y el de más densidad de árboles. No que tenía más árboles, sino que tenía más árboles por metro cuadrado. Y entonces salieron 10 esquemas en los que solucionamos, trabajando arquitectura y arquitectura de paisaje a la par, solucionamos casas de ensueño, modelos de casas de ensueño para que la gente no piense que le estamos exigiendo conservar los árboles a costa de sus sueños de tener mansiones, pero garantizando que construyéndolas conservamos ese patrimonio natural que el predio tenía y por el que todos nos enamoramos, ¿no? Y entonces fue un proyecto muy interesante porque al final el resultado de esto es una normatividad, digamos, de diseño. Entonces por eso les decía que muchas veces, o sea, la naturaleza, la segunda naturaleza son nuestras instituciones y las ciudades se diseñan también con base en las normas que les ponemos, las leyes. Digamos que aquí diseñamos las leyes del fraccionamiento para que la arquitectura logre ser arquitectura pero las leyes estén a favor del paisaje. Y entonces en lugar de en este fraccionamiento, no sé si les ha tocado ver lineamientos de fraccionamientos en algún momento de sus vidas estudiantiles o profesionales, pero luego los lineamientos son súper absurdos porque dicen, arquitectura, o sea, ¿qué te exigen? Que hagas arquitectura mexicana contemporánea y hagas techos de dos aguas o techos planos o arquitectura estilo Legorreta. Y eso es intrascendente para la naturaleza y para el paisaje. O sea, a mí me vale gorro si en este fraccionamiento llega una persona, una familia y dice, oigan, pues yo la verdad, yo fui a Japón, me encantaron los templos japoneses, yo quiero contratar un diseñador tradicional japonés y que me haga un templo japonés aquí. ¿Estaremos de acuerdo o no con que la arquitectura de ese tipo esté ahí en Santiago, Nuevo León? Podemos estar de acuerdo o no, es intrascendente para el valor real del predio, que es la naturaleza. Entonces, si con eso, haciendo ese palacio o templo japonés, logra conservar los árboles bajo estas leyes, adelante, ¿no? Si además es una súper buena arquitectura, genial, ¿no? Entonces, el proyecto terminó en unos diseños arquitectónicos, estos son esquemas nada más, pero terminó después en unos diseños arquitectónicos con los que se pudo incluso diseñar una casa muestra, ¿no?
Y, y bueno, hoy el fraccionamiento está en construcción, todavía en urbanización, pero hoy esta es una calle del fraccionamiento, obviamente todavía no están las casas, pero ya hoy se siente un fraccionamiento completo, bajo el que se parece completamente a aquel terreno virgen que todavía veíamos en las fotos antes de que empezáramos, ¿no? Y esa era la intención del proceso. Ahora las casas serán el siguiente reto y las casas tienen que estar justamente en estos pabellones que se van dislocando para estar entre estos árboles. Y les platico ya rápido, me voy a saltar este, porque creo que ya me alargué, pero les platico de este que se llama Parque Mirador Garzayala. Es un parque que diseñamos acá en el área metropolitana de Monterrey y como parque, pues éramos vecinos. El parque es vecino de un lugar que se llama Instituto Nuevo Amanecer. Es una organización eh, que trabaja con niños, principalmente niñas y niños con parálisis cerebral, pero también adolescentes. Y resulta que eran vecinos del parque desde hace 10 años o más, pero nunca habían podido usar el parque porque pues tienen obviamente dificultades motrices, no pueden autónomamente ir al parque, tienen que ir con cuidadores, pero pues no pueden bajar de su silla muchas veces y entonces si la silla no sube, no pasa, no libra, pues no van, ¿no? Y el parque pues era esto, allá atrás de esta barda estaba una especie de terreno dentro del mismo parque y atrás de otra barda estaba el Nuevo Amanecer. Y había una cancha que le daba servicio a pues que les gusta jugar fútbol 7 pero pues cancelaba totalmente las oportunidades para otras personas que pudieran usar el parque de maneras diferentes. Y entonces diseñamos un espacio, diseñamos un parque de 1,5 hectáreas, en donde uno de los primeros elementos y el gesto, bueno, perdón, no mencioné, pero el gesto en la comunidad albórea, si no quedó claro, pues el gesto fue conservemos el paisaje en su estado natural e integremos este ambiente construido en él, ¿no? En lugar de desplazarlo. Acá el gesto fue, si logramos que la comunidad de Nuevo Amanecer pueda jugar en el parque, vamos a de cajón ya estar palomeando que las mujeres puedan venir en la noche, que las niñas puedan jugar en los mismos espacios que los niños, que los adultos mayores puedan estar cómodamente en el parque, porque empezaban a desdoblarse una serie de condiciones que el mobiliario, que la accesibilidad, que la inclusión, que los materiales debían de tener, la iluminación y demás para hacer posible la presencia de las personas de Nuevo Amanecer. Y entonces eso desdoblaba las posibilidades para una comunidad mucho más grande. Diseñamos un pabellón vecinal que los vecinos justamente usan para sus juntas vecinales, para su lotería, para sus posadas, para recaudar fondos, hacer un evento para recaudar fondos para no sé qué en la colonia, pero también ahí se dan clases hoy de yoga, de talleres de plantado de especies, etcétera, ¿no? Y el parque, uno de los gestos fue obviamente integrar a la comunidad de Nuevo Amanecer. Y el otro gesto fue que ustedes, pues, tal vez no, es difícil ubicarse en el entorno, pero voy a tratar de poner acá una foto. Este parque está en el punto en el que esta montaña que se veía al fondo, que es el Cerro de las Mitras, y esta montaña que se ve al fondo, que es la Sierra Madre Oriental, es el punto del municipio en el que están más cerca entre sí. El resto del municipio, las montañas, pues se van alejando. Entonces dijimos, si este es el embudo territorial del paisaje montañoso, hay que rendirle tributo a esas montañas, ¿no? Y entonces, utilizando la topografía del terreno, construimos o diseñamos estos pabellones que siempre le rinden tributo a la montaña, que siempre nos permiten, en lugar de evitar la vista a la montaña, saturando de entorno el espacio o de elementos construidos o incluso vegetales, ¿cómo logramos que en algunos puntos la montaña se convierta en parte del parque? ¿No? Y está ahí a 2,5 kilómetros o 3, o no más. Pero estando en el parque, la montaña es el parque, ¿no? Y entonces, este pabellón, que es el mismo que les mostraba aquí, si tú caminas por el andador principal del parque, pero la parte alta, que es un andador que nunca rebasa el 5% de pendiente, y entonces todas las personas en cualquier condición pues, pueden disfrutar todo el andador principal.
puedes llegar al techo del pabellón de manera accesible y tener este momento de reconexión con Mitras de este lado y la Sierra Madre del otro lado y reconocer que ese es el punto donde más cerca están, ¿no? Em, y bueno, y también algo que hacemos mucho en los proyectos como gesto también es integrar arte en ellos. En este caso en particular, el arte fue a través de la colaboración con un artista acá de Monterrey, que bueno, es de Mazatlán, pero trabaja en Monterrey, Tomás Güereña, que lo contratamos, lo acercamos, lo invitamos a pensar en los gráficos de los pisos de las áreas deportivas e infantiles, ¿no? Y a través de esto mismo que les platico, de la conexión con las montañas y de los elementos naturales, el parque es muy biodiverso en su paleta vegetal, de árboles, de arbustos y demás. Entonces, inspirado en ello y también en ciertos criterios como, por ejemplo, ciertos niveles de autismo y demás, entonces fuimos muy cuidadosos con la paleta de colores que seleccionábamos para no tener colores demasiado llamativos que alteran un poco a ciertas personas, sino una paleta de colores que nos conectaran más con los colores que provienen de ese paisaje que estamos observando. Tomás hizo un diseño pues mucho más, ya no quedó en un diseño gráfico nada más, sino mucho más cercano a lo artístico para todos los gráficos del parque, ¿no? Lo cual también le da una identidad propia al espacio. Y hoy, igual que el Refugio Anida, pues hoy el Parque Mirador Garza Ayala, que ven aquí, es este núcleo de luz, pero que no nada más luz literal, ¿no? De la lámpara, sino de luz, de actividad comunitaria, de vecinos, de encuentro social, etcétera, en una colonia que tenía un parque abandonado o semi-abandonado previo a la intervención. Y algo que es muy importante es que otra cosa que hacemos en este parque en particular, que para nosotros como Ecotono es bien importante y es un gesto también, o sea, es esto de la dinámica de pequeños gestos hacen, creo yo, una gran transformación. Tenemos recorridos guiados 2 jueves al mes en el parque para contar la historia de diseño, perdón, la historia del parque desde la perspectiva de diseño, contando los antecedentes de la colonia, los antecedentes del diseño, el concurso de diseño en el que participamos y ganamos, los retos del diseño con la comunidad, los retos de la construcción pública, la biodiversidad del parque, el tema de inclusión y accesibilidad. Y entonces parte del equipo de Cotorno, pues bueno, yo a veces también hacemos estos recorridos para comunidad abierta, ¿no? Y entonces el paisaje, la arquitectura de paisaje se empieza a convertir en algo cotidiano que no solo vives, porque todos lo vivimos en algún momento, todos vamos a un parque, todo, sino que empezamos a ser mucho más conscientes de que ahí está y de qué valores tiene y de por qué es importante y que también la gente nos puede transmitir a nosotros por qué es importante para ellos, porque nosotros podemos decir por qué es importante la arquitectura, pero la verdad es que la arquitectura solo es importante si es importante para quien la usa, ¿no? Entonces, ese ha sido también pues un brazo de acción de Ecotono que nos enorgullece mucho eh, activar, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, pues un gesto es un acto o hecho que implica un significado o una intencionalidad. La arquitectura siempre debe tener un significado y una intención. Seleccionen esa intención, pero siempre pensando en esa empatía, ese interés de conectar, de integrar y de hacer un proyecto que se convierta en un cambio siempre positivo para el entorno.